Continuamos con la sección de problemas. En el video anterior se mostró la transformación de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Ahora vamos a ver el procedimiento inverso, de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Empezamos con este primer problema. En el problema nos dan las componentes. La componente en X es menos 33 metros sobre segundo. Y la componente en Y es 29 metros sobre segundo. Ya en los videos anteriores se encontraron las fórmulas. Voy a poner la fórmula para encontrar el vector resultante ya despejada. Vector resultante es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Componente en X al cuadrado más componente en Y al cuadrado, que esto sería el teorema de Pitágoras. Y la fórmula del ángulo es tangente inversa de la componente en Y entre la componente en X. Esas son las dos fórmulas que se van a estar utilizando. Entonces vamos a encontrar el vector resultante. Vector resultante sería la raíz cuadrada de la componente en X, que es menos 33 al cuadrado, más la componente Y, que es 29 al cuadrado. Como una pequeña nota, sin importar qué signo tenga, sea positivo o negativo, siempre que elevamos al cuadrado nos va a dar positivo. Entonces en los siguientes problemas pueden simplemente poner el número 33 y 29 sin importar el signo que estamos manejando, porque sabemos que nos va a dar positivo. Menos 33 al cuadrado son 1089. 29 al cuadrado son 841. Procedemos a hacer la suma, nos da 1930. Y sacando raíz nos da 43.93 metros sobre segundo. Ese es el vector resultante. Ahora tenemos que encontrar la dirección. Encerré las fórmulas. Vamos a encontrar la dirección, donde la dirección es igual a la tangente inversa de la componente en Y, 29, entre la componente en X. Y aquí hay algo importante. Les voy a mostrar dos maneras de hacerlo. Pueden poner el signo dentro de la fórmula o lo podemos omitir. Ahorita les voy a explicar el por qué. Si lo ponemos en la fórmula, el ángulo, y lo encontramos en la calculadora, recuerden que se pone shift tan, paréntesis, 29 entre menos 33 paréntesis. Eso nos da menos 41.30 grados. Pero, y aquí hay una aclaración. Antes de nosotros nombrar ese ángulo como el correcto, tenemos que analizar el cuadrante, tenemos que analizar las componentes. Trazamos nuestro plano. Observamos que la componente en X es negativa y la componente en Y es positiva. El ángulo que siempre se encuentra por fórmula es el que está adentro del triángulo. Y habíamos mencionado, los ángulos se empiezan a contar de manera antihoraria. Quiere decir, lo voy a poner por aquí en chiquito, antihorario, el signo es positivo. Por lo tanto, de manera horaria, el signo es negativo. Es por eso que aquí nos da negativo, porque el ángulo se empieza a contar de manera horaria. Ese signo simplemente representa que va en contra de cómo debería ir. En vez de ir de manera antihoraria, va de manera horaria.
Es por eso que podemos tomar este ángulo de manera positiva, 41.30. Podemos simplemente tomar tangente inversa de 29 entre 33 y nos va a dar 41.30 de manera positiva. Pero aún este ángulo sigue sin ser el correcto. Recuerden que los ángulos se empiezan a contar de manera antihoraria, pero también a partir del eje X positivo. Tenemos el eje X positivo, el ángulo correcto que siempre nos van a pedir es el que va del eje X positivo hasta la magnitud. Este ángulo es el que nos piden. Nosotros sabemos que del eje X positivo hasta acá son 180 grados. Entonces el ángulo resultante sería 180 grados menos ese ángulo que nosotros encontramos, 41.30. Por lo tanto, el ángulo resultante que nosotros queremos sería 138.7 grados. Eso es algo que no se explicó en los videos anteriores. Para encontrar la dirección, siempre tenemos que tomar en cuenta en qué cuadrante se localiza. No simplemente es utilizar la fórmula. Tenemos que encontrar en qué cuadrante se localiza y ver qué operación se realiza. Y de igual manera, como lo hicimos en el vector resultante, no hace falta tomar en cuenta los signos, porque siempre va a ser una suma. Asimismo, en el ángulo, no hace falta tomar en cuenta el signo. Lo ponemos positivos, tal cual, nos da el ángulo y dependiendo en qué cuadrante se localice, es lo que vamos a hacer. Les voy a poner un pequeño formulario de en qué cuadrante se puede localizar. Manejamos 4 cuadrantes. El triángulo puede quedar en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero o en el cuarto. Lo voy a escribir. Primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Si nos queda en el primero, el ángulo resultante es el ángulo que nos dio por fórmula, que ese ejemplo es el que hicimos en el video anterior. En el video donde se explicó la teoría, nos había quedado en el primer cuadrante, con la fórmula directa es más que suficiente. Este problema nos quedó en el segundo cuadrante, por eso el ángulo resultante es 180 menos el ángulo de manera positiva. Cuando nos queda en el tercer cuadrante, el ángulo resultante es 180 más el ángulo. Y si nos queda en el cuarto cuadrante, el ángulo resultante 360 menos el ángulo que encontramos por fórmula. Esos son los 4 casos en que se nos puede representar los problemas. En el video explicativo se mostró el primer caso. En el problema que acabamos de hacer mostramos el segundo cuadrante, el segundo caso. Vamos a ver los otros 2 casos para que quede claro. Tenemos el siguiente problema y nos da que la componente en X es menos 150 km por hora y la componente en Y son menos 50 km por hora. Vamos a encontrar el vector resultante. Es la raíz de la componente en X, 150 al cuadrado. Recuerden que no hace falta poner el signo. Más 50 al cuadrado. Ya haciendo todo eso, el procedimiento que hicimos ya no lo voy a volver a hacer. Si tienen preguntas o no les quedó claro, pueden regresar al video. Haciendo esta operación nos da 158.11 km por hora. Encontramos el ángulo por fórmula,
que es tangente inversa de la componente en y entre la componente en x. En la calculadora recuerden siempre poner el paréntesis. Nos da 18.43. Pero ese no es el ángulo que queremos encontrar. Dibujamos las componentes. Ambas componentes son negativas. Eje negativo de las x, eje negativo de las y. Ya se analizó la transformación de coordenadas polares a rectangulares. Acabamos de ver la transformación de coordenadas rectangulares a polares. Y en el video siguiente vamos a ver la suma de vectores. Ángulo resultante 180 más 18.43. Que sería 198.43 grados. Y ahora analizamos un último problema. Nos da la componente en x, que son 2000 newtons, y la componente en y, que son menos 3000 newtons. Encontramos el vector resultante, que sería raíz de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Recuerden que no hace falta poner el signo, porque como quiera nos va a dar positivo. El vector resultante, haciendo la operación que ya conocemos, nos va a dar 3605.55 newtons. Encontramos el ángulo por fórmula, tangente inversa de 3000 entre 2000. Y ese ángulo nos da 56.3 grados. Igual que en los problemas anteriores, trazamos el eje, dibujamos los componentes, la componente en x es positiva, la componente y es negativa, nos queda este triángulo, que se localiza en el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante sería la operación de 360 menos el ángulo que encontramos por fórmula. Ángulo resultante 360 menos 56.3. Si ponemos eso en la calculadora, nos da 303.7 grados. Con esto ya vimos todos los tipos de problemas que surgen de la transformación de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Ya los demás problemas que vean simplemente es cambiar los números.